Buenos días. En esta mañana queremos hablar con ustedes y dar la plática en esta mañana. Y yo quiero hablar en esta ocasión de ser padres. Hoy es el día del padre. Hoy es el día donde los hijos le hacen algo, bueno, algunos, ¿verdad? Si no lo hacen las mamás o... sí. En mi caso lo hicieron, la hizo la mamá y ya, ahí, pero festejamos, padre. Aquí nos divertimos, aquí no, ahora sí que es padre. Y yo quiero decirles algo, el ser padre. Y a mí esa palabra de ser padre, yo me acuerdo que hace 22 años que yo me casé, no la entendía correctamente. ¿Sí? O no captaba a la magnitud que era. Todavía no era padre, pero todavía no había algo en mí donde naciera el ser padre. ¿Sí? Y yo recuerdo que un día, ya estando en la casa de Javier, hubo una comida y vino un señor, un amigo de él, de Estados Unidos, y yo ahí entre mi inglés ahí, que no es muy bueno, no es nada bueno, ¿sí? Y estábamos hablando y tampoco él hablaba el español y todo. Y en una de esas me dijo, y estábamos platicando y me dice, yo ya acababa de tener a Derek, mi primer hijo, y se volteó ahí estábamos en la sala platicando, ya listos para comer, y me pregunta, oye, ¿y cambió algo en ti una vez que nació tu hijo? Y yo la verdad en ese momento quise parecer más sabio y guardé silencio, porque la realidad es que de sabiduría no tenía yo nada. La realidad es que no lo había captado. Sí. Y empezamos a comer, empezamos a hacer todo y a platicar. Y ya después, ya agarré y me volteé con él y le dije, ya sé. Le dije, sí sé qué cambió en mí. Y le dije, ¿sabes qué cambió en mí? Mi vista de cómo el Padre me ve a mí, de cómo yo puedo ver a mi hijo. ¿Sí? Del amor que derramó tan grande Dios para con su hijo. Y ya nada más me acuerdo que me sonrió. ¿Sí? Y ese día, ¿sí? Porque yo ya tenía a mi hijo, yo ya tenía eso, pero no captamos a veces la magnitud, ¿sí? Y es la importancia el ser padre. Y a la vez, una gran responsabilidad y el ver y decir, ¡ay, joles! ¿Sí? ¿Por qué? Si gustan acompañarme a Proverbios 22:6, vamos a ver unos versículos. Y dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sí? Es una responsabilidad como padres instruir al hijo en su camino. Y esa parte es donde tenemos que andar perseverantes, caminando en ello, para poder llevarlo a cabo y poder decir, no tan solamente soy padre porque yo soy su progenitor, sino soy padre porque instruyo al niño, porque amo al niño. Hay otras cosas que conlleva instruir a un niño. ¿Sí? Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Es nuestra responsabilidad como padres instruir al hijo no nada más en las cosas naturales, sino en las cosas espirituales, instruirlo en el camino para que pueda él confiar en quien nosotros confiamos. Ahora, en la versión latinoamericana, el mismo versículo dice esto: instruye al niño en el camino que debe de andar, y cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Se fijan cómo cambia? ¿Sí? Instruye al niño en el camino que debe de andar.
¿sí? Que debe de andar. Ahora sí que a mí hay veces, el otro día me puse a ver unas estadísticas y la verdad de cuántos niños ahorita no viven sin sus dos padres, cuántos niños, y o sea, es grandísimo, es muy grande, ¿sí? Y la verdad es, ¿qué está pasando hoy en día? Hay una falta de instrucción. Hay una falta de instrucción en los niños, en la juventud, y no tan solamente es culpa de ellos, sino que nosotros los padres no nos hemos responsabilizado de instruir al hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que es nuestra responsabilidad instruir a nuestros hijos. ¿Sí? Y yo recuerdo que yo cuando antes... que nosotros estuvimos un tiempo trabajando con jóvenes. Y yo recuerdo que mi mayor temor era poder ver y poder ayudar a un joven y no poder ver las cosas de mis hijos y no poder ayudarlos. ¿Sí? Porque para mí yo decía, ¿cómo pudimos ayudar a jóvenes? Pudimos ver en diferentes áreas ciertos aspectos y poder llevarlos a cabo, encaminarlos en que sus vidas caminen conforme a la palabra y no poder hacerlo con mis propios hijos. Y te soy sincero, era como un temor. ¿Sí? Pero yo entendí en la palabra que es instrucción. ¿Sí? Eso me habla a mí de perseverancia en el día a día, de una disciplina diaria. ¿Sí? Y no tan solamente es yo ir a trabajar, traer comida, traer esto, no, sino una instrucción en todas las áreas de la vida donde él puede desarrollarse y encaminarlo en donde debe de andar. ¿Sí? Y eso es muy diferente. Yo me acuerdo una ocasión que para mí en el momento fue chistoso, pero después dije, wow, sí. Un día estábamos en el tutelar y llegamos y salían de los dormitorios y a jugar ya sea a las canchas de fútbol, a las de básquet o a estar ahí en el patio. Y me acuerdo un día venía un joven y agarré y en eso lo abracé. Y veníamos así caminando él y yo por el patio rumbo a la cancha de básquet. Y me acuerdo que estando así, nomás siento una mano, pues yo lo abracé nada más porque estábamos platicando y veníamos jugando. Y en eso nomás veo y pone una mano atrás de mí también y venía abrazado. Y en eso volteo y la cara del niño fue como, a mí su cara me sorprendió. Y en eso ya habíamos llegado y le digo, ¿qué? Porque se me volteó y quedó viendo. ¿Sí? Y le digo, ¿qué traes? ¿Qué tienes? Y el joven, pues se voltea y me dice, es que nunca había recibido un abrazo de alguien. ¿Sí? Y yo, incrédulo, le dije, a ver, pues ¿qué? ¿Tu padre no te ha abrazado? ¿Tu madre no te...? No. Sí. Y me empezó a contar su historia, empezamos a platicar. Y sabes una cosa, era un joven bueno, era un niño bueno. Nada más no tuvo la instrucción que debería de tener para que él pudiera encaminarse y conducirse en el camino que debe de andar. ¿Sí? Y vemos aquí, acompáñenme ahí adelantito a Proverbios 4, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 4.
Y yo quiero animarles a todos los padres en esta mañana, ¿sí?, a que podamos voltear nuestros ojos a Él y decirle: Dios, ayúdame, ¿sí?, ayúdame, enséñame a saber por dónde conducir a mi hijo en el camino. Y aquí Proverbios 4:1, versículo del 1 al 4, dice: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Está refiriendo al hijo que oiga la enseñanza del padre, y dice: y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Sí? Guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Sí? Aquí está hablando Salomón acerca de David, y David hablaba con su hijo en el hecho donde está hablando, en el que dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Aquí lo está enseñando el hijo, ¿sí? Y estad atentos para que conozcáis cordura. Pero si no encontramos y no hay instrucción en la vida de los hijos, ¿cómo van a prestar atención? ¿Cómo van a poder saber cómo caminar, cómo conducirse en esta vida? Y no tan solamente aquí, ¿sí?, sino después, ya que crezcan, ¿cómo van a conducirse en un trabajo? ¿Cómo van a saber tratar a una mujer? ¿Cómo debe de ser un hombre? ¿Sí? Y esa parte es una instrucción, ¿sí?, es una enseñanza. Y dice: porque os doy buena enseñanza. ¿Qué me dice esto? Que hay una buena y hay una mala. ¿Sí? ¿Estamos dando la buena enseñanza? Y a lo mejor tú dices: ay, es que llego bien tarde, llego voy tarde y no, ya estoy cansado. ¿Y qué pasa? ¿Sabes algo que a mí me daba tristeza tanto en los adolescentes y en los jóvenes? Y lo digo en una tristeza donde yo decía: híjoles, había niños que no sabían patear una pelota. Había niños que no los habían enseñado ni siquiera a correr. Y dices: ¿cómo correr? Corrían hasta, parecía que iban a agarrar vuelo. Niñas que no les habían enseñado ni siquiera a peinarse, o ya cuando van creciendo ni a pintarse. Sí. Jóvenes que a la vez ni les prestaban atención, no importando cómo fueran. Sí. ¿Y sabes qué? Yo recuerdo unas palabras de Javier, y esas palabras a mí me ayudaron para yo poder entregar mi vida a los jóvenes y aparte poder instruirlos en el camino que debían de andar. Sí. Y yo me acuerdo estas palabras que me dijo: gánate su corazón. Sí. Para que puedan seguir los caminos de Dios. Y sabes que para mí eso fue como un abrirme el abanico. Y desde ese día, mi esposa y yo tomamos una decisión de ganarnos el corazón de los jóvenes, para que pudieran conducirse en el camino de la verdad, en el camino que es bueno. Sí. Y no estoy hablando, papás, entiéndame bien,
No estoy hablando de que seamos perfectos, ¿sí? Sino que podamos enseñar cada uno, porque todos nosotros tenemos errores. A todos nos pueden llegar y decir, es que tu papá hiciste esto. Sí. Pero podemos nosotros enseñar la palabra de Dios, conducirlos en el buen camino e instruirlos, no tan solamente para esta vida, sino para la postrera. Sí. Y eso es ser un padre. Y fíjense aquí algo, versículos después, y dice, porque yo también fui hijo de mi padre. Eso, no inventes, a mí se me hace increíble, ¿eh? A lo mejor tú dices, pues qué diferente tuvo. Fíjense, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él que me enseñaba y me decía. Él estaba enseñando, ¿qué está diciendo? Que estaba enseñando lo que le habían enseñado sus padres, lo estaba poniendo en práctica. ¿Sí? Y así es de importante. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros, tú no te volteaste cuando ya estabas casado, ya tenías tus hijos y te quedaste en cosas donde, ya sé por qué mi padre o mi madre hacían esto conmigo? Y las imitabas. ¿Sí? Y a mí esta parte donde yo digo, wow, ¿sí? ¿Sabes qué? Yo te soy sincero. El corazón mío es que mis hijos puedan caminar por donde nosotros caminamos, que puedan conducirse por el camino de la palabra de Dios, donde ellos puedan vivirlo en el camino que ellos deben de andar, no del que yo le quiero para ellos, sino en el que Dios ha preparado para la vida de ellos. Y mi propósito y mi deber de mi esposa y mío es introducirlos al camino que Dios ha puesto para sus vidas e instruirlos en ese camino. ¿Sí? Y él me enseñaba y me decía, retenga en tu corazón mis razones. Guarda mis mandamientos y vivirás. Sí. Yo cuando estaba haciendo esta plática y yo estaba viendo y yo decía, pues es el Día del Padre. Sí. Y hubo algo en mí y yo le puse a esta plática ser padre. Y la verdad que el ser padre, yo me volteé y dije, wow. Sí. Dije, wow. Implica muchas cosas. No nada más es porque ya tuviste un hijo y tan. Y de verdad, yo los quiero animar a que busquen, padres, la instrucción del Padre primeramente. Yo te puedo decir que yo soy el menos capacitado para ser padre. Sí. Yo un día me tuve que voltear con Dios y le dije, Dios, no sé cómo ser padre. Enséñame. Mi hijo tenía, yo creo que 1 año. Sí. Pero me volteé y dije, ¿sabes qué, Dios? Yo no sé cómo es ser un padre. Yo no sé cómo es llevar a cabo las cosas y cómo involucrarlo y esto, amarlo. Y yo le dije a Dios, Dios, enséñame a ser un padre amoroso, a ser un padre
que puede instruirlos en el camino de la verdad. A ser un padre, ¿sí?, para ellos. Y no tan solamente en cositas. Hay veces que son cositas que nosotros no vemos tan significantes, pero para la vida de un joven o una señorita son significantes. Yo recuerdo que una vez acompañé a una persona de viaje. Él iba a compartir y me dijo, oye, ¿me ayudas? Sí. Y yo iba a cargar las maletas, estar con él en lo que fuera. Ya estaba yo casado con Noemí y la verdad que yo siempre estaba emocionado por cargar sus maletas de la persona que fuera. Y yo me acuerdo que ese día me dice, paso por ti tal día, ¿sí? Entonces ya platiqué, Javier me dijo, oye, que si lo acompañas, sí, claro. Entonces ya nos pusimos de acuerdo y nos fuimos manejando ese día. Y recuerdo muy bien el lugar, recuerdo muy bien la carretera. Y yo le pregunté a esta persona y veníamos platicando de muchas cosas. Y me acuerdo llegó un punto donde le dije, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dijo, sí. Y le dije, no me la tienes que responder si no quieres, ¿eh? Y se volteó, me vio y me dijo, mugroso, ¿qué me vas a preguntar? Y le dije, todo el mundo te ha preguntado de tus logros ministerialmente. Todo el mundo vamos a llamarlo en esta parte, pues todo el mundo te ve como una persona, vamos a llamarlo una persona a seguir en el Evangelio. Y le dije, pero yo quiero que me cuentes, ¿cuál ha sido tu peor error en tu vida? Y se volteó, me sonrió y me dice, nunca me habían preguntado eso, ¿eh? Y se volteó, sonrió, hizo la cabeza así. Y hubo un silencio pequeño. Y me acuerdo que volteó y me dijo, uno de los peores errores de mi vida fue no reconocer los tiempos con mis hijos. Y me dice, no quiero decir con esto. Y me acuerdo muy bien de esas palabras. No quiero decir con esto que no pasé buenos tiempos con ellos. Sí. No quiero decir con esto que no reímos, que no jugamos, que no esto, que no el otro. Dice, pasamos muy buenos tiempos. Pero hubo tiempos importantes donde no estuve. Sí. Y dice, esos tiempos nunca los volví a agarrar, porque pasaron y ya no se repetían. Sí. Y lo vi como él, como en una parte donde decía, sí. Y me acuerdo que me dijo, aprende a distinguir los tiempos en tu familia, en la vida de tus hijos. Y no sabes, para mí eso ha sido oro. Y lo guardo. ¿Y sabes qué? Lo practico día a día. ¿Por qué? Porque es perseverancia, ¿eh? Sí. Hay veces que uno viene cansado del trabajo o estás cansado y lo que quieras, y llega tu hijo y te dice, oye, vamos a jugar, y vamos a tirar esto, y vamos a esto. ¡Ah!
¿Sí? Y sabes una cosa, aprendamos a distinguir los tiempos, no tan solo si yo tengo hijo e hija, y los dos son polos opuestos. Número uno, por ser hombre y mujer, y tienen gustos diferentes. Y sabes, yo tengo que involucrarme en los dos, instruirlos a los dos en el camino que deben de tener. ¿Sí? Y estas palabras del final, en el camino que deben de andar. Yo te digo, Padre, ora para que Dios te dé sabiduría por dónde los debes de conducir. ¿Sí? No es como al año, cómo va pasando las cosas y ahí se van dando las cosas, no, Bueno, pues es que no dejes al viento eso, Sí. Porque debes de conducirlo, debes de instruirlo. Y la instrucción no es lo más fácil. La instrucción en su momento no es lo más no es lo más divertido. Pero a final de cuentas, como dice aquí, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Sí. Yo doy gracias a mi Padre por las instrucciones que Él dio cuando era yo chico. Sí. Y las cosas que Él habla a nuestras vidas. Yo recuerdo una ocasión, mi padre no es mucho de meter, bueno, no se mete en la vida del matrimonio, no, siempre ha respetado y ha mantenido pues las líneas, ¿no? Él es muy, en esa parte es muy reservado. Pero yo recuerdo que un día, no me acuerdo qué estábamos haciendo, y bajando de un carro, eh, me acuerdo que nada más volteó y me dijo, hijo, yo ya estaba casado. Y me dijo, no cometa los mismos errores que yo cometí. Sí. Y me lo dijo en un son tan dulce. No fue regaño. No me estaba, vamos a llamar, maltratando. Pero me pegó con un tubo, porque yo sabía lo que él estaba diciendo. Me pegó y yo me acuerdo que no hablé nada y ya lo dejó ahí porque fue una charla, no duró ni más ni 5 segundos, hablando lo que me dijo y después ya platicó otras cosas. Pero yo regresé a casa adolorido de ese tubazo que me había dado. Y me volteé y yo le dije, Dios, tiene razón mi padre. Y le dije, perdóname. Sí. Papá, nos vamos a equivocar. No sabemos todo. Pídele sabiduría a Dios para saber cómo conducirte, para saber por dónde debes de caminar, para saber cómo hablar. Sí.
Y esta parte yo por eso le puse ser padre. No es fácil. No es fácil. Cuesta. Tenemos que ser perseverantes. ¿Sí? Y más hoy en día, que hoy en día los hijos se quedan hasta los 30 y tantos años en casa, ¿no? ¿Sí? No es fácil. Pero sabes una cosa, vale la pena. Así como aquí, Salomón estaba hablando de su padre. Que nuestros hijos puedan enseñar a sus hijos y poder decir la buena enseñanza que tuvieron. Sí. Con esto yo te quiero animar. Con esto yo te quiero decir, vale la pena. Sí. Si has cometido errores, pídele a Dios perdón. Si si dices, es que yo no sé cómo, pídele a Dios sabiduría. Lee la palabra y ponte a buscar qué dice Dios acerca de ser un padre. Y dile, Dios, dame sabiduría. Abre mis ojos para que yo pueda ver en el camino que deben de andar. Y de veras que, gracias a todos ustedes los padres, de veras que los honro igual a cada uno. Y de veras que busquemos más en Dios. Porque la realidad es que yo soy en esta parte donde yo digo, Dios, enséñanos y que seamos influencia, no tan solamente para nuestros hijos, sino que otros puedan ver y puedan conocer el amor del Padre, que es el reflejo del Padre al Hijo. ¿Sí? Y como les dije en un principio, eso es lo que pude ver en el momento de decir, ahora el Padre, cómo ve al Hijo, ahora yo puedo entender cómo de ser padre hacia mi hijo o mi hija. ¿Sí? Y bueno, pasen un feliz día, disfruten mucho, chiquienlos mucho, coman mucho y diviértanse. Les mando un fuerte abrazo y espero verlos pronto. Que estén muy bien. Hasta luego.